Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, buenas tardes. Estamos como todos los jueves en este programa que llamamos HDH. Hoy estoy solo. Mi compañero de equipo, el coproductor de este programa, el Doctor de Oro, está disfrutando de sus merecidas vacaciones y yo estoy acá solo y voy a intentar hacer lo que puedo. Es muy difícil llevar un programa solo, un programa que sea ameno, un programa que sea divertido, es muy difícil, pero voy a intentar hacer lo que puedo. Voy primeramente a... Bueno, mi nombre es Javier Millán, todos me conocen, el abogado Javier Millán Barredo, que inicié este programa aquí hace muchos años y bueno, hoy solito, como estoy, les voy a intentar explicar las razones históricas de la guerra que hoy existe entre Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cómo nació? Es imposible explicarlo, pero voy a intentar dar, no sé si una explicación, pero algunos parámetros para que los oyentes puedan entender cómo nació esta guerra que no termina nunca y qué puede pasar con ella. Ustedes saben y habrán escuchado hablar de Abraham. Abraham es el padre del monoteísmo. Todos somos hijos de Abraham, los musulmanes, los católicos, los judíos, los católicos, somos hijos de Abraham, hijos religiosamente de Abraham. Abraham fue un patriarca que existió en lo que hoy es Irak, en la ciudad de Ur, hace aproximadamente 4.000 años, o sea, 2.000 años antes de Cristo. Y se había casado con una señora que se llamaba Sara. Y Dios le había prometido a Abraham de que iba a tener una gran descendencia. Pero resulta una descendencia que iba a poblar la tierra, que iba a ser tan grande o tan numerosa como todas las estrellas del cielo, como todos los granitos de arena que hay en el desierto. Sin embargo, había un problema. Sara era estéril. Y ya era grande, ya había dejado de menstruar, ya había tenido la menopausia, ya era imposible que tenga un hijo. Y entonces la misma Sara, a pesar de que Abraham, que hablaba con Dios, seguía firme en su promesa, en la promesa que Dios le había hecho, y sabía que iba a tener un hijo, Sara comenzó a descreer de eso. Y un día decidió hablar con una sierva llamada Agar o Agar. Y lo emborrachan a Abraham y se acuesta en la cama junto a Abraham la sierva Agar. Y bueno, una joven, linda, hermosa. Abraham medio que no se dio cuenta que no era Sara, y si se dio cuenta se hizo el tonto, y tuvo relaciones con la sierva. Y de esa relación extramatrimonial, aunque con el consentimiento de Sara, que lo había planificado todo, nació el primer hijo de Abraham, llamado Ismael. Hasta los 13 años, Ismael fue el hijo de Abraham y de Sara. Tenía todos los privilegios de ser el hijo del mayor patriarca de la tierra, de un hombre que hablaba con Dios. Y se pensaba que de Ismael iban a descender todos los descendientes que Dios le había prometido a Abraham. Pero un día, cuando Ismael tenía 13 años, Sara quedó embarazada. Solamente por un milagro divino, porque ya había tenido la menopausia, ya era una mujer anciana, era imposible biológicamente que quede embarazada. Pero Dios hizo que quede embarazada tal como se lo había prometido. Y de ese embarazo nació el segundo hijo de Abraham y el primer hijo de Sara,
el hijo matrimonial, digamos, entre Abraham y Sara, que se llamó Isaac. Lo que quiero comentarles es de que, nacido Isaac, Sara enloqueció. Y todo aquel amor que le tenía a Ismael, que era el hijo de la sierva, que se había hecho con su planificación, había nacido del plan que ella misma ideó y ejecutó junto con la sierva, lo comenzó a odiar, lo transformó. Todo aquel amor que le tenía a Ismael se transformó en odio. ¿Y qué hace? Le comienza a cutucar a Abraham. Le comienza a cutucar, ¿para qué? Para que la eche al desierto junto con su hijo, con su hijo Ismael, porque no soportaba, una vez que nació Isaac, el hijo extramatrimonial de Abraham. Bueno, aparte de contarles que esta es una historia bíblica que se repite y se repite en la realidad hasta hoy, muchas madres matrimoniales odian o hacen problemas por los hijos extramatrimoniales que tuvo el padre con anterioridad. Y lo cierto es que Abraham cede ante la presión de Sara y le echa al desierto a la sierva junto con su hijo Ismael. Ismael tenía 13 años. Le echó al desierto para que mueran de sed. Pero ¿qué pasó en el desierto? El ángel Gabriel lo socorre a Ismael y le indica a la sierva, a su madre, dónde había agua, y fueron al pozo que hoy se llama Pozo de Ismael, que nunca en la historia se secó y que hasta hoy existe y que es un lugar turístico. Haber llegado a ese pozo de agua le salva la vida a Ismael. Y de Ismael vienen los ismaelitas, y de los ismaelitas viene la religión musulmana. ¿Me explico? Una religión que es tan grande o mucho más grande que el catolicismo y el judaísmo juntos. Ahora bien, ¿qué pasó con Isaac, el hijo de Abraham? Tuvo otro hijo. Se casó con una señora llamada Rebeca y tuvieron 2 hijos principalmente, Jacob y Esaú. Y de Jacob, del hijo Jacob, vienen los judíos. De Jacob vienen los jacoibos, vienen los judíos, que fue el pueblo elegido por Dios, a quien Dios llamó Israel. Es decir, tanto los judíos como los musulmanes vienen de Abraham, pero los musulmanes nacieron con el resentimiento de haber sido hijos del hijo de la sierva. No era el hijo matrimonial, era el hijo que el padre dejó de lado cuando nació su hijo legítimo. ¿Me explico? Ese resentimiento es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para entender la guerra de hoy entre Israel e Irán. Bueno, los judíos fueron el pueblo elegido, estuvieron presos en Egipto durante siglos. Moisés los liberó y los lleva a la tierra prometida. Eso todo el mundo lo sabe. Libera al pueblo judío de Egipto y lo lleva a la tierra prometida que estaba en Canaán. Ahora bien, lo que no le había dicho Dios a Moisés, o si se lo dijo, no está en la Biblia, es de que en la tierra prometida había gente. Hacía miles de años que era habitada por gente, que era habitado por los palestinos. Y fíjense, los palestinos que habitaban el territorio de Palestina, donde estaba la tierra prometida que Dios le había prometido a Moisés y al pueblo judío, son descendientes de Sem. Sem fue el hijo mayor de Noé. Bueno, cuando llegan los judíos, llegamos a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? Había un tipo ahí que le dijo, no, negro, a Jehová yo no lo conozco.
no tengo ni idea quién fue el Dios que te prometió a vos esta tierra. Esta tierra acá, estamos, mis antepasados, estamos hace siglos. Y es nuestra. No, es nuestra porque Dios nos prometió. Sí, pero yo no le conozco a tu Dios. Y ahí se empezaron a hacer lugar a la fuerza en Palestina, el pueblo judío, y nace el Estado de Israel. Es uno de los hitos de los cuales deviene siglos después el Estado de Israel. Bueno, eso significó una lucha. Esa lucha perdura hasta hoy. Esa lucha por la tierra de Israel y los palestinos que quieren que desaparezca el Estado de Israel y los judíos se vayan de ahí porque esa tierra es de ellos, nació en ese momento. Ese es el origen más próximo de la guerra que hay entre Irán e Israel hoy. Y de la guerra que todos los días la vemos. Siempre están en guerra los palestinos, Beirut, los sirios, Irán, Irak, están en contra de Israel. ¿Por qué? Por una cuestión religiosa. Porque ellos son musulmanes y no aceptan a que el pueblo judío tenga su estado en ese lugar que ellos consideran propio. Bueno, pero ¿y de dónde vienen Irán? Los de Irán, el país de Irán, también vienen de Noé. Vienen de otro de los hijos de Noé. Y bueno, los judíos en Medio Oriente, en la tierra prometida, desarrollaron su civilización, su país, vino Roma, fueron colonizados por Roma, incorporados al Imperio Romano a la fuerza, como todo lo que hacía Roma, y en ese momento uno de los gobernantes de lo que hoy es Israel era Herodes, y Roma había mandado a Pilatos. Y por ahí nace Cristo. Cristo, ¿qué representó? Representó el profeta que Dios le había prometido a los judíos que iba a venir para liberar al mundo. Pero cuando llegó Cristo y nació, los judíos no creyeron eso, no creyeron que Cristo era el profeta. Pero muchos judíos sí, fueron los que empezaron con el catolicismo, digamos, y de Cristo, o con el cristianismo, y de Cristo nacemos nosotros que somos los cristianos, que nos creemos la religión más grande del mundo, pero no es así. La religión musulmana es mucho más grande que nosotros, y los budistas que no descienden de Abraham religiosamente, como son los chinos, los hindúes, los malayos, los mogoles, etcétera, no tienen ni idea, no tenían ni idea hasta hace poco de quién era Abraham, quién era Ismael, quién fue Cristo, quién fue Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos evolucionaron religiosamente por otro lado y creen en Buda. Creen en la reencarnación, creen en Buda, pero tampoco hay tantas diferencias. Guarda, las diferencias son en algunos aspectos, pero en verdad se asimila bastante el concepto de Dios que ellos tienen al concepto de Dios que tenemos nosotros, los descendientes de Abraham. Bueno, esa diversidad religiosa que nació con Ismael y con Jacob, de Jacob los judíos, de los judíos el cristianismo, y de Ismael los ismaelitas, y de los ismaelitas Mahoma y el islamismo, es la causa de la guerra religiosa de origen religioso entre palestinos, libaneses, sirios, iraquíes, iraníes, entre musulmanes y Israel. Hasta hace poco todos los musulmanes estaban en contra de Israel. Pero resulta que muchos países musulmanes, con el petróleo,
fueron modernizándose y fueron acercándose a Occidente y a la cultura europea y de Estados Unidos, conservando su religión islámica, pero acercándose y teniendo relaciones comerciales con Inglaterra, con Francia, con España, con Estados Unidos, etcétera, con la propia China. Y entonces fueron moderando su belicosidad religiosa, y si bien son islamitas, son del Islam, dejaron de ser enemigos de Israel, la comprendieron, la entendieron. Fue Dios, el mismo de ellos, el mismo Dios de ellos, el Dios de Abraham, del cual descienden ellos, quien le prometió a los israelitas ese pedazo de tierra en el Medio Oriente, y estos países comenzaron a respetar. Léase algunos Emiratos Árabes, dígase, qué sé yo, el propio Líbano, Siria, etcétera, Arabia Saudita, etcétera, se han occidentalizado, por decirlo de una manera, y comienzan a aceptar Dubái, y comienzan a aceptar a Israel en el lugar en que está constituido el Estado de Israel. O sea, abandonaron esa idea belicosa contra Israel, que hoy persiste solamente en los grupos terroristas palestinos, en los grupos terroristas que hay en el Líbano y que hay en Siria, y en el país organizado de Irán. Ellos odian a Israel, lo quieren hacer desaparecer el Estado de Israel. Y como tienen petróleo y tienen dinero, con ese dinero estaban desarrollando una bomba atómica. ¿Para qué? Para tirársela a Israel. Y entonces no estaba el peligro solamente de la extinción de Israel. Está en peligro la extinción de la humanidad misma, de la civilización nuestra, porque un par de bombas atómicas como las que hoy hay destruirían el mundo completo, y ellos lo van a hacer porque son de una religión absolutamente fanática. Perdón, han desnaturalizado el Islam, que es una religión de paz, y lo han convertido en la base de la doctrina terrorista y asesina que pretende terminar con Israel con bombas atómicas, y estaban a punto de lograrla, que significaría terminar con nuestra civilización. Por eso se metió Israel y se metió Estados Unidos, y le están dando con un caño a Irán, y ojalá ganen la guerra y ojalá destruyan el arsenal nuclear que tiene Irán, porque sería una manera de proteger al mundo. Me está haciendo señas la producción de que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Empiezo esta segunda parte del programa tratando de terminar la explicación de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel por un lado contra Irán. Pero pido perdón a todos los pastores y a los curas que pueden escuchar este programa y que lógicamente me estarán criticando, porque ellos son estudiosos de la Biblia, estudiosos de esta historia, y seguramente tienen muchos más datos que yo, e inclusive tienen más datos más correctos de los que tengo yo. Yo estoy hablando como un simple historiador del café, como un amante de la historia. Y bueno, como hoy la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel pone en peligro la seguridad mundial, se me ocurrió tratar de explicar desde mi punto de vista casero, por decirlo de alguna manera, el origen de esta guerra. El tema es que han nacido dentro de las naciones que tienen religión, cuya población tiene religión islámica, han nacido un montón de grupos terroristas que han atentado contra Israel. Uno de ellos fue el Movimiento para la Liberación de Palestina, que estaba comandado por Yasser Arafat, que propuso una idea al final de su carrera terrorista, al final de su vida. Yasser Arafat propone una idea que es de crear un Estado laico, que no sea ni musulmán, ni judío, ni católico, ni cristiano. Un Estado laico, ni budista, ni nada, un Estado laico, que
comprenda todo el territorio de Palestina e Israel, dentro del cual puedan vivir y llevar adelante su religiosidad con libertad los palestinos musulmanes por un lado y los judíos por el otro y los católicos por el otro. No fue una mala idea. Hubieron un montón de tratados en la época del presidente Carter que se llamaron los tratados de Camp David, que lo hizo con Yasser Arafat, pero que al final terminaron en la nada, porque estos grupos están totalmente radicalizados, totalmente fanatizados y quieren destruir a Irán a sangre y fuego. Quieren destruir a Israel a sangre y fuego. Yo les quería recordar que el pueblo iraní les había dicho que eran descendientes de Noé también. Todos somos descendientes de Noé. Después del diluvio quedó viva solamente la familia de Noé en el mundo. Son descendientes del hijo de Noé, Jafet. Ahora, el tema es que el Estado de Irán, con el petróleo y el dinero que eso significa, financia los grupos terroristas en todo el mundo. Y apareció ahí una última generación del concepto de guerra. O sea, aquella guerra que nosotros cuando éramos chicos concebíamos como tal, no existe más. Aquella guerra entre un país y otro país, con soldados uniformados, con una bandera perteneciente a un país, peleando contra los soldados de otro país, uniformados y bajo la bandera del otro país, no existe más. Esa guerra tenía un territorio que era la tierra de nadie, donde se desarrollaba el conflicto, un escenario del conflicto, y dos países enfrentados entre sí que podían tener alianzas con otros países. Esa guerra no existe más. Hoy la guerra contra estos grupos terroristas que se libran en todo el mundo no tiene más escenario de conflicto. No existe más. Hoy el escenario del conflicto puede ser una escuela, puede ser una costanera llena de turistas, puede ser un restaurante, puede ser un cine, y vos te enfrentás a un enemigo que no tiene rostro, a un enemigo que no tiene uniforme, a un enemigo que no viene a pelear uniformado bajo la bandera de un país, sino a un enemigo que está al lado tuyo, confundido entre tu gente y que está fanatizado por una idea de terrorista, que es capaz de colocar una bomba en una escuela y muere tu hijo, que es capaz de colocar una bomba en un restaurante, que es capaz de agarrar un camión y arremeter contra turistas en una calle peatonal o en una costanera o en un parque, etcétera, como vemos todos los días en las noticias. Es en el marco de esa guerra moderna, de última generación, de los grupos terroristas cuya religión es el Islam, están el atentado que sufrió la Argentina a La Daya el 17 de marzo del año 92, en plena presidencia de Menem, si mal no recuerdo, y el atentado a la AMIA que sufrió 2 años después, en el 94. La Daya era la embajada de Israel en Argentina y la AMIA era una mutual que el pueblo judío tenía en la calle Pasteur en Argentina, en Buenos Aires y en Argentina. Esos 2 atentados fueron un acto de guerra de Irán, porque fueron llevados adelante por personas que hoy son los gobernantes de Irán. Los últimos gobernantes de Irán eran imputados en el ataque a la AMIA, en el ataque que sufrió Argentina a la AMIA. Y algunos dicen, sí, pero resulta que la Argentina ahora con Milei, ¿por qué tiene que meterse en el conflicto? No, Argentina no se mete, no quiero decir que yo estoy haciendo apología de un discurso de Milei o de lo que ha dicho Milei, en absoluto. Cada uno podrá tener su opinión. Yo simplemente les cuento la historia como fue. Argentina ya está en guerra mucho antes de que Milei existiera. Milei habrá sido adolescente, como lo era yo prácticamente en la época del atentado de la Daya y la AMIA, que mataron cientos de personas. Y lo fueron a una Argentina que pertenecía en silencio. Así que hoy Argentina,
con el antecedente de la DAIA y la AMIA, tome posición en un conflicto que puede terminar con nuestra humanidad toda, con nuestra civilización, si se utilizan armas nucleares, me parece a mí correcto. No quiero decir que sea correcto la posición que tomó, pero el hecho de que tome posición me parece correcto porque Argentina ya está en guerra, de hecho, con Irán. Todos sus funcionarios, los más altos funcionarios del gobierno iraní hoy, fueron los autores, están sindicados en el expediente judicial de Argentina en el atentado a la AMIA. Quería contarles también de que es un conflicto que no se avisora un final. Hoy por hoy la única manera de negociar sería destruir a Irán para que deje de financiar los grupos terroristas como el Hamas, el Hezbollah, etcétera, que son los que llevan adelante los atentados terroristas, que son el enemigo sin rostro de la guerra moderna. Para esa guerra moderna, Argentina no está preparada. Y de hecho, el atentado de la DAIA y la AMIA no pudieron ser evitados, no fueron ni siquiera previstos, anticipados por nuestro ejército, que estaba preparado para otro tipo de guerra, para la guerra que ya no existe, para la guerra de un país contra otro país, de un ejército uniformado contra otro ejército uniformado, donde hay un escenario de conflicto, como fue la guerra de Malvinas. Había una zona en el mar, una zona de exclusión, y el conflicto se desarrollaba ahí, por acuerdo de partes. Las dos partes se pusieron de acuerdo. Nosotros peleamos acá, y pelearon en ese lugar. Dos ejércitos uniformados, identificados como ingleses y argentinos y bajo las respectivas banderas de Inglaterra y Argentina. La guerra contra el terrorismo es una guerra totalmente distinta, porque es, repito, contra un enemigo sin rostro y donde no hay un escenario del conflicto, un escenario bélico, donde la guerra puede aparecer en la escuela donde va tu hijo, en la plaza donde juegan tus nietos, en una costanera donde estás vos como turista, en cualquier país del mundo, en cualquier horario y en cualquier lugar, generalmente a través de ataques suicidas de fanáticos. O sea, para perder la vida en un ataque y no tratar de preservarla, que es el instinto natural del ser humano, realmente hay que estar fanático al borde de la locura. Con esto creo haber explicado desde el punto de vista de un historiador de café el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, y espero que esto termine de una buena vez, no solamente como guerra, sino con la destrucción del arsenal nuclear de Irán, porque está en juego nuestra civilización. Pido perdón una vez más a los pastores, a curas, a religiosos, estudiosos de la Biblia y de la historia religiosa del mundo, que, bueno, esta explicación que yo puedo darles, que yo les di, pueda parecer como burda, pero lo he hecho con la mejor intención de explicarle a los oyentes, desde mi punto de vista de historiador de café, el conflicto que hoy conmueve al mundo. Vamos a una segunda pausa y volvemos enseguida para la culminación del programa. Bueno, entramos con esta tercera parte del programa. Agradezco a Cus, que es el dueño de la radio, al señor Cus. Agradezco al hijo del señor Cus, que desde Buenos Aires nos hace los videos para que publicamos en las redes. Agradezco a Lindstrom, que es el director de la radio, cuya silla y cuyo micrófono ocupo todos los jueves en este programa, lo que es un honor para mí, repito. Y bueno, voy a tratar de seguir con el programa como puedo, porque después de haber hablado del tema tan fuerte como el que hablé, cualquier otro tema que hable queda chiquito. Pero les quiero contar que en marzo de 1956, después del golpe militar que derrocó a Perón en 1955,
cuando Perón estaba desarrollando su segunda presidencia, fue llevado adelante por 3 generales: Aramburu, Lonardi y Rojas. Y en 1956, siendo presidente Aramburu, uno de los militares que había llevado a cabo el golpe contra Perón, se dicta un decreto, también firmado por Álvaro Alzogaray, o casualidad, los recordarán los viejitos, fue el presidente de la UCD, de la Unión de Centro. La UCD era un partido de derecha, digamos que existió hasta poco después de que ganó Menem en las elecciones. Y bueno, Aramburu dictó un decreto que, fíjense la estupidez, prohibió decir la palabra Perón, prohibió decir la palabra Evita, prohibió referirse al partido peronista, prohibió referirse a cualquier circunstancia que llevara a Perón. Es decir, en nombre de la libertad coartamos la libertad. Bueno, así estamos hoy, con la grieta que tenemos, que sin embargo veo que también, y gracias a Dios, se está superando. Hoy este decreto de Aramburu sinceramente parece ridículo, pero sin embargo ocurrió, y la Argentina vivió durante muchos años sin poder decir Perón, cuando el que es peronista tiene todo el derecho a ser peronista. Yo, que no soy peronista, tengo todo el derecho a no serlo, y aquel otro que es anti-K tiene todo el derecho a pensar así, y el que es K tiene también todo el derecho a pensar así, porque ese es el beneficio de la libertad de nuestro sistema democrático que tenemos instaurado en la Constitución de 1853 que hoy nos rige. Bueno, esa estupidez ocurrió en Argentina. Voy a contarles otra contradicción. En marzo de 1883 muere Carlos Marx en Europa. Carlos Marx fue el sociólogo que predijo la existencia del comunismo y dijo cómo era el proceso social que se venía desarrollando en el mundo, que iba a terminar en un Estado comunista, que lo terminó de diseñar Hegel y lo terminó de diseñar sobre todo Lenin, que fue el comunismo, el leninismo, que triunfó en la Revolución Rusa, que creó el comunismo en el mundo. Bueno, Marx en sus últimos años escribía para una revista muy famosa de la época, no recuerdo el nombre, y en esa revista hablaba pestes de Bolívar, el libertador de América, que había fallecido unos años antes, en 1850. Marx murió en 1883, y antes de su muerte, a 15, 20 años de la muerte de Bolívar, uno de los enemigos intelectuales que tenía Bolívar era Marx, que fue el creador del comunismo. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque el movimiento de izquierda de Chávez en Venezuela justamente lo que reivindica es a Marx. Otra de las tantas, lo reivindica Marx y lo reivindica Bolívar. O sea, si son izquierdistas marxistas, no coinciden con la idea del creador del comunismo, digamos, de la izquierda, que fue Marx. En definitiva, una de las grandes contradicciones de la historia. Otra cosa que me llamó la atención dentro de las efemérides que tenía para contar hoy fue que el 11 de marzo de 1641 se libró en lo que hoy es Panambí, el municipio de Panambí, en la costa del río Uruguay, en el Cerro Mbororé, que es un lugar turístico, se libró la batalla de Mbororé. ¿Por qué se libró la batalla de Mbororé? Y bueno, acá cerquita, a pocos kilómetros de Bará, en la localidad de Panambí. ¿Por qué? Porque después de la colonización, que empezó la colonización española, en la zona aparecieron los jesuitas. Y los jesuitas vinieron a evangelizar a los nativos, a los indios, como
como les llamó Colón, a los aborígenes, a los pueblos originarios de América, de esta parte de América. Y vinieron a colonizarlos y los comenzaron a organizar en reducciones, en ciudades, que le llamaban reducciones jesuíticas. Acá tenemos la ruina de San Ignacio, había otra reducción en Loreto, había otra reducción cerca de San José, había otra reducción en Santo Tomé, en Sao Borja, en la parte del Paraguay, en San Ignacio Guazú. Había reducciones jesuíticas donde los indios organizaban civilmente y socialmente a los indígenas que evangelizaban. Y ahí les enseñaban el arte, a tejer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que los brasileros, los portugueses, desde San Pablo, venían a cazar como esclavos a los indios para llevarlos a trabajar a las plantaciones de Brasil. Y se llamaron bandeirantes en la historia, porque eran verdaderos bandoleros que venían a cazar indios, así como los ingleses iban al África a cazar negros y los traían, los llevaban a todas partes del mundo y los vendían como esclavos. Los bandeirantes hacían lo mismo con los indios, con nuestros indios de aquí de la zona, con los guaraníes. Venían, los cazaban y los llevaban como esclavos para trabajar en las plantaciones de caña, de café, etcétera, y en las minas de Brasil. ¿Y qué hicieron los jesuitas? Organizaron a los indios, les enseñaron a pelear y los enfrentaron. La mayor batalla que tuvieron los jesuitas, los guaraníes comandados por los jesuitas y los bandeirantes que venían de Brasil, fue en el cerro en Bororé, aquí cerquita, a pocos kilómetros, en la localidad de Panambí, en una batalla rara, porque duró una semana. Se peleaba de día, pero de noche se dormía y no se peleaba. Fue un acuerdo tácito entre las partes y la batalla duró una semana y con armas de madera, mayormente de madera, porque todavía no estaban desarrolladas, digamos, las armas metálicas no existían en la cantidad suficiente por esta zona. Y bueno, triunfaron los guaraníes, triunfaron los jesuitas y de esa manera se pudo poner fin por muchos años, por mucho tiempo, a la esclavitud que significaban los bandeirantes para los indios guaraníes. Otra de las anécdotas o de las efemérides que vale la pena destacar es que el 19 de mayo de 1818, San Martín, nuestro San Martín, el libertador de América, perdió la batalla de Cancha Rayada. Había cruzado por Mendoza y por San Juan a Chile, y en Chile tuvo la derrota en la batalla de Cancha Rayada. Una batalla que casi extermina al ejército libertador y casi extermina los planes de San Martín. Y casi extermina con la libertad de medio continente. Sin embargo, Las Heras, un general de San Martín, que llevaba en su columna toda la artillería, logró una retirada heroica y logró organizada, disciplinada, planificada de antemano. Miren, muchachos, si perdemos, cada uno de nosotros tiene que hacer esto, esto y esto, no salir desbandados como salen todos los ejércitos que pierden una batalla, que perdieron una batalla en esa época, y así, disciplinadamente, huyendo, organizadamente, por decir de alguna manera, Las Heras logró salvar el grueso del ejército y se reconstruyó rápidamente con lo que quedaba de la columna de Soler y de la columna del propio San Martín, que cruzó por San Juan, y pudieron enfrentar a los españoles en Chile y vencerlos y lograr la libertad de Chile en la batalla de Maipú. Bueno, hay muchas anécdotas, pero en definitiva me falta mi ladero. ¿Qué quieren que les diga? Me falta mi ladero, razón por la cual voy a dar por terminado este programa y le estoy haciendo señas a la producción para que pase el tema musical correspondiente y quedamos hasta el próximo jueves. Publicite en la radio.
3755 525819.